Hola, bueno, regresamos nuevamente de nuestro break, de nuestro descanso. Y bueno, ya hemos concluido el pacto con el rey Ezequías. Si ustedes se dan cuenta, es muy completo. Tal vez hasta trae cosas, eh, digamos, los detalles finos de lo que habría de ver de pactos, que también por ser hombres de pacto quedaron incluidos. Y fue interesante el dato que les di la sesión anterior acerca de la derrota de Sennacherib, de las estrategias, después de la enfermedad del rey Ezequías, que como les dije yo, es interesantísimo que estemos un día atrasados, tiempo real, no de los cálculos de los calendarios, que vivimos el calendario que diferente al del... Aún los judíos, no sé, miren este dato de cómo está bien, lo dice la Biblia, y lo dice bien porque fue real y así sucedió, pero ¿en dónde nosotros podemos verificar esto? Rápido se los comento. Esto se supo bien porque en la NASA, para calcular la caída de los cacharros de la basura espacial, hay programas de computadora que con anticipación por los movimientos, la velocidad de los cacharros, de toda la basura espacial, saben en dónde van a caer, qué día y en dónde, porque todo está calculado para prevenir una cuestión, ¿no? Bueno, que la mayoría se desintegra, esos aerolitos que ven o que cosas que entran brillando, así como es basura espacial, que muchos confunden con los ovnis, y es basura hay muchísima, mucha, y no se alcanzan a destruir todas. Bueno, entonces, tenía que calcularlo bien, y un día las computadoras se detuvieron, porque había un error de 24 horas. O sea, las computadoras saltaron y dijeron, hay un error, y no funcionaba. Eso volvió locos a la gente que se dedica a eso y empezaron a decir, pero ¿dónde está el error? Y no lo encontraban, pero ¿cómo 24 horas? No puede ser posible, si está todo bien calculado aquí, según el tiempo que llevaban, normal, digamos, común. Entonces, recurrieron, ahí entre ellos había un hombre, un ingeniero aeroespacial, que se llamó Harold Hill, así se llamó, escribió un libro inclusive, cristiano, creyente él, y él estaba ahí en ese equipo investigando, y como no encontraban la solución, le dije, miren, ustedes saben que yo soy cristiano, y se burlaban de él por eso, ¿eh? Bueno, pues como no encontramos ni solución, yo les voy a decir algo que yo sé, porque a mí en la escuela bíblica, desde niño me enseñaron que el sol se detuvo en esta batalla de Josué contra los adversarios allí en Gabaón y en Jalón. Y como están bien documentadas en las crónicas judías las fechas, se saben las fechas exactas de esas guerras, de esa ocasión. Bueno, pues no tenemos nada que perder, pues vamos a meter una referencia de algo que se sabe con exactitud. Meten el dato y el echan a andar y mostraba que seguía habiendo un error. Sí, no, esto ya falló y todo. Y bueno, Harold Hill se quedó pensando y dijo, ay, a ver cómo, ay, dice, ya sé. Hubo otra ocasión que el tiempo se detuvo, que fue con el rey Ezequías, que fue lo que les dije la sesión anterior, que eran los minutos que faltaban para completar las 24 horas. Cuando ellos meten el dato, porque también está en las crónicas, entonces está muy bien documentado el tiempo, cuando meten el tiempo que faltaba, ¡oh!, que empiezan a funcionar las computadoras y se confirmó que está, pero pues bueno, eso salió publicado en muchos lugares en esos años, ya se fue por los años de los 70s o por ahí así, ¿no? No estoy muy seguro ya, o los 80s, pero sí fue muy notorio. Entonces, ahí vemos nosotros cómo lo que dice la palabra es totalmente cierta, pero hay cosas que hasta que no las escudriñamos nos damos cuenta. Bueno, eso nada más es para cerrar el tema. Y dato también que les di importante dentro de los errores que finalmente las tendría que pagar el Señor Jesucristo, que fueron, digamos,
por así decirlo, errores dirigidos, errores hechos a propósito hasta cierto punto por el Padre Celestial y por el mismo Señor Jesucristo, ¿no? Como leímos ahora en Isaías de la enfermedad del rey Ezequías, que, que se echaría todas sus enfermedades sobre sus espaldas. Y eso fue lo que hizo, según después Isaías, él lo amplía y lo ve en visión en Isaías 53, cuando ve los sufrimientos del siervo de Jehová. ¿Mm? Con todo lo que iba, que eso es también muy, muy interesante, cómo se describen todos los pecados que puede cometer el ser humano, pero que cuando lo examinamos, vemos ahí que están contenidos no solamente los pecados contra la ley de Dios, ¿sí? Sí, contra los mandamientos, sino contra los pecados contra los hermanos en la fe y los pecados sociales inclusive. Como hay muchos pecados sociales y todo donde en las sociedades corruptas, en decadencia, blasfeman y pecan contra Dios, la corrupción de los políticos, la corrupción de las instituciones humanas, entonces, que de todas maneras eso también está profetizado en Daniel para los últimos tiempos. Bueno, eso es otro tema, pero no se quedó afuera. Todo eso quedó dentro de pactos para que el Señor pudiera legalmente intervenir en la redención, que ese es ahora el tema que vamos a analizar. ¿Cómo fue que se logró la redención institucional? Por parte del Señor Jesucristo, por parte del Padre. Le tenía que tocar también al Señor en su tiempo, en su momento. Y después de todos estos pactos que vimos, se va a esperar el Señor que pase todo el tiempo hasta que viniese el cumplimiento de cumplir cada una de las cosas que se acontecieron y que se dieron con el Señor Jesucristo. ¿Bien? Bueno, vamos a ver, vamos a entender cómo es que se logró la redención institucional. Que dentro de lo institucional está lo personal, por supuesto. Y en el cumplimiento de pactos, que también debía tener todos los elementos de pacto, corte de la carne, derramamiento de sangre, términos de pacto, confirmación del pacto, sanciones, penalizaciones, todo eso ya había quedado dicho y escrito en los pactos que vimos, ¿sí? Pero que se iba a tener que cumplir con el Señor Jesucristo. ¿Mm? Y sobre todo, las penalizaciones. ¿Mm? Las penalizaciones, que el Señor iba a ir cumpliendo en su ministerio, el Señor Jesucristo, todas y cada una de las cosas de términos de pacto. Por ejemplo, que me acuerdo que hablamos y mencionamos, cuando fue concebido Isaac, que fue una intervención milagrosa. Claro que fue a través de Abraham y a través de Sara, o Sarai, ¿sí? Abraham y Sara, o Abraham y Sara, Abraham y Sarai. Que fue una obra del Espíritu Santo para que diera luz a su hijo milagrosamente. Claro que tenía que intervenir la humanidad de Abraham para que pudieran hacer también por línea de generacional y de descendencia, que llegara hasta María y con José. Tenía que haber hombres ahí, humanos, por eso. Pero en lo que se respecta al nacimiento del Hijo de Dios, tenía que fuese concebido milagrosamente en ese acontecimiento tan tremendo de que María concibiese por obra del Espíritu Santo, no en una relación íntima con otro hombre, porque no en una cuestión terrenal, en una cuestión totalmente espiritual, ¿sí? Algunos blasfemos han dicho que por ahí escuché un tipo que decía unas cosas así, hoy, no, ni se crean nada de lo que muchas veces dicen por ahí, ni se la crean, ¿eh? Por obra del Espíritu Santo, ahí viene el embarazo de Jesucristo en el vientre de María.
¿Por qué se logró eso? Por el compromiso que el Señor tenía que cumplir. Como lo hizo con Sara, así también lo tenía que hacer con María. Pero ahí, con la diferencia que había, que con Abraham era una persona, porque tenía que haber un hombre hasta que llegara José, pero en el caso de María no podía entrar un hombre para que no se heredase la, la situación de ser por causa de varón que fuese hecho de carne del padre biológico por José, que era el marido de María, ¿no? Sino que simple y sencillamente el Hijo del Hombre ahí se manifestaba. Ahí, ¡pum!, aparecía en escena. ¿Sí? Ahí aparecía el óvulo fecundado, ¿sí?, de María, con la presencia del Señor Jesucristo, con la genética del Padre Celestial, con la genética. Eso se comprobó con un descubrimiento que hizo un arqueólogo que ya falleció, que descubrió la sangre de Cristo que se recogió de abajo en una cueva que excavó Ezequías, precisamente, y que ahí se hizo una grieta, y arriba en la grieta estaba donde estaba la cruz, donde estuvo la cruz del Calvario, y por esa grieta entró sangre, se infiltró por esa grieta, cubrió la cúpula de esa cueva, que ahí escondió el arca del pacto Ezequías por la invasión de Sennacherib precisamente. Y hicieron una copia, y después, para resguardarla de otros robos, se quedó allí el arca guardada. La que se llevó Nabucodonosor fue una copia, no fue la auténtica. La que se llevaron, hicieron una réplica que está en Etiopía, fue una réplica, ¿sí? El arca fue guardada. Y bueno, por esa grieta escurrió la sangre de la cruz, el Señor Jesús entró por esa grieta, goteó y cayó sobre el arca del pacto, que estaba guardada en una caja, pero con el terremoto que hubo en la crucifixión de Jesús, se rompió una tapa de piedra, una caja enorme de piedra donde estaba metida el arca, se partió la tapa, se separó y goteó la sangre, y cayó la sangre del cordero del sacrificio, del carnero de expiación de pecados, en el arca de pacto. Y se cumplió ahí. Muy interesante, este arqueólogo descubrió eso. Pero lo que más impactante es que él recogió muestras de esa costra negra que había ahí, porque esa fisura, ya que entró la sangre, se volvió a cerrar, y ya no quedó un hoyo, una fisura grande, sino que el mismo temblor, entró la sangre y se cerró. Y eso tomó muestras de esa sangre, que bueno, era un polvito, ¿no? Polvo, una costra negra oscura. La llevó a un laboratorio, la reconstituyeron y se dieron cuenta que era sangre humana. Pero además de que estaba viva. Pero eso no era el dato importante, impactante. La cosa está que esa sangre tenía solamente los cromosomas de la madre, no tenía los cromosomas del varón, no tenía más que el cromosoma de género, el cromosoma Y, nada más, pero no tenía los de los demás, de cualquier ser humano varón. Y eso fue impactante, tremendo para el laboratorio, se convirtieron a Cristo, y bueno, fue una cosa. Eso está en un museo en Estados Unidos, eso lo descubrieron, pero casi no lo dicen, pero bueno, se llama el hombre Wyatt, se llama, el hombre, se me fue su nombre ahora, bueno, después me acuerdo y se los digo, eh, Ron Wyatt, ya me acuerdo, Ron Wyatt. Está en internet y eso, pero lo atacaron muchísimo porque fue un arqueólogo amateur, aficionado, como no era con título, lo criticaron muchísimo. Y bueno, y él descubrió el paso de los carros del faraón, porque encontró en el fondo, no del Mar Muerto, porque es una pequeña porción de un golfo en el Mar Muerto que se llama el Golfo de Acaba. Por ahí pasaron realmente, encontró él los carros de faraón, las armas, los esqueletos, ahí descubrió el paso él, un cristiano muy entregado al Señor, que hizo todos estos descubrimientos. Bueno, entonces, no iba a poder, no debía intervenir un varón, un humano, sino así nada más. Así se vació, se tomó cuerpo desde la fase
tan básica y primaria de un óvulo fecundado. ¿Sí? Ahí de repente, ¡pum!, ahí estaba. Y así debía de ser. ¿Por qué fue eso? Por cumplimiento de pacto con Isaías, con Isaac, el nacimiento, perdón, de Isaac, con Abraham. Y así todo lo que vemos y lo que hemos estudiado en los anteriores pactos, con el rey David, de que iba a ser un rey eterno, que le iban a dar un trono eterno, que también ahí se debía restaurar con lo de Abraham y el pecado de David en la muerte de Urías, el pecado de que hizo de adulterio con Betsabé, se tenía que pagar la consecuencia, se tenía que pagar lo del rey Ezequías, todos y cada uno de esos, todo eso iba a caer sobre el Señor Jesús, pero también el cumplimiento de cada una de las actividades ministeriales de Cristo, iban a estar también todas las instituciones consideradas. Y ahí podemos encontrar a lo largo, pero por cuestiones de tiempo, nos llevaría mucho examinarlo, que sería muy interesante en todos los evangelios y localizando cada una de las instituciones, pero se pueden fácilmente entender, ¿sí? El hecho de que el Señor Jesucristo le hubiese dicho al único Dios verdadero, Padre, mi Padre, mi padre, como lo hablaba hasta en público, y que el padre se presentó, le dijo, este es mi hijo amado en quien tengo complacencia, cuando lo bautizaron en Jordán. Todo ese reconocimiento de padre e hijo nos habla de familia. Todo eso nos habla de familia, y que de todas maneras él con su mamá, su papá adoptivo, por eso hoy nosotros somos hijos adoptados, como lo haya sido Jesucristo por parte de José, hoy nosotros somos adoptados en cumplimiento de pacto por el Padre Celestial. Bueno, hay correspondencia en todo eso, de que en el ministerio del Señor Jesús se haya hecho pobre para que nosotros fuésemos ricos, que no tenía dónde reposar su cabeza, que no tenía, dice, él dijo, las zorras tienen guarida, las aves tienen nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde poner su cabeza. Bueno, eso es la cuestión de que haya tenido esa pobreza material el Señor Jesús, pero era para darnos la prosperidad y la bendición, ¿sí? O sea, Él fue redimiendo la pobreza, la miseria, más que nada la miseria. También en cuanto a la autoridad, cuando resucitó muertos, caminó en el agua, convirtió el agua en vino, todo eso fue autoridad sobre la creación. Eh, de la comunión, bueno, no se diga que Él profeta, de que en Mateo 24 y 25, que profetiza acerca de los últimos tiempos, ahí nos habla de la vida espiritual y de la comunión en todos los evangelios. En su ministerio desarrolló todas y cada una de las instituciones, todas y cada una de ellas. No faltó una sola. Pero nuestro tema que nos ocupa es la redención de las instituciones. Eso es de lo que tenemos que hablar en esta segunda sesión. Bueno, para esto vamos a el Evangelio según San Mateo. El Evangelio según San Mateo. En el capítulo 26. Vamos al capítulo 26. Y ahí vamos a entender la actitud que mostró el Señor Jesús cuando aconteció todo esto, ¿sí? ¿Por qué fue esa conducta que tuvo el Señor Jesús? Ya estamos en la cuestión de la redención, ¿bien? Bueno, dice el versículo 47, mientras todavía hablaba, vino Judas, uno de los 12, y con él mucha gente con espadas y palos de parte de los principales sacerdotes y de los ancianos del pueblo. Y el que le entregaba le había dado señal diciendo, al que yo besare, ese es, prendedle. Y enseguida se acercó a Jesús y le dijo, salve maestro, y le besó. Y Jesús le dijo, ¿a qué viene, amigo, a qué vienes? Entonces se acercaron y echaron mano de Jesús y le prendieron. O sea, ¿qué es lo que había hecho y quien lo había entregado, que era Jesús? Bueno, anteriormente, en el mismo en el capítulo 26, versículo 14, ¿qué fue lo que había hecho Judas el Iscariote? Lo sabemos y lo leemos. Versículo 14.
de Mateo 26. Mateo 26, 14 de San Mateo. Entonces uno de los 12, que se llamaba Judas Iscariote, fue a los principales sacerdotes y les dijo, ¿qué me quieren dar? Y yo se los entregaré. Y ellos le asignaron 30 piezas de plata. Y desde entonces buscaba oportunidad para entregarle. ¿Qué es lo que hizo Judas Iscariote? Una transacción. Lo que hizo fue vender que 30 monedas de plata, que eso fue lo que lo vendió, era el salario de un día de trabajo en ese tiempo. Un día de trabajo. Fue que realmente era nada. Y eso fue lo que le pagaron los sacerdotes para que lo denunciara como leímos. ¿Sí? Y eso, esa transacción, esa venta que hizo Judas Iscariote de la vida de Cristo, ¿por qué tuvo que ser así? Por cuestiones de pacto. ¿En qué? En la pérdida de la economía, de la institución de la economía, del trabajo. Porque finalmente el precio del apreciado, 30 monedas de plata, que es dinero, plata, producto del trabajo, que fue tan devaluado en 30 monedas de plata que eso valió la sangre del Hijo Dios Todopoderoso. ¿Por qué tuvo que ser así? Para que sobre él se echara la maldición que trajo Adán sobre la productividad, sobre el trabajo, cuando el Señor le dijo a Adán, la tierra es maldita por tu causa, espinos y cardos te producirá y comerás el alimento todos los días con el sudor de tu frente. Ahí toda el trabajo se vino abajo esa institución. Bueno, por eso es que tenía que ser redimido. Ese precio de esa maldición recae sobre Cristo cuando lo vende Judas el Iscariote. ¿Sí? Ahí ya lo carga sobre él. Primera institución. Bueno, en el Getsemaní ocurre también algo. En el capítulo 26 también. A partir del versículo 36, podemos leer. Entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní con sus discípulos. Y dijo a sus discípulos, siéntense aquí entre tanto que voy allí y oro. Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús le dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte, quédense aquí y velen conmigo. Y yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Y vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo. Y dijo a Pedro, así que no han podido velar conmigo. Velen y oran para que no entren en tentación, y el espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. ¿Y qué es lo que pasó acá? Esa misma opresión que vino sobre Abraham, ¿se acuerdan? Cuando se quedó dormido, ¿sí? Que esto fue en el caso de los discípulos, que estaban dormidos en un momento de máxima alerta, ¿sí? Y ellos se quedan dormidos. ¿Por qué se quedaron dormidos? Tenían mucho sueño, ¿no? Es que era para ese descuido que tuvo Abraham cuando se quedó dormido. Y ahí eso se lo echa Jesús encima. Y también cuando viene esto que dice, estoy angustiado hasta la muerte, estoy muy triste hasta la muerte, fue la opresión que haya tenido Abraham en la cuestión de la comunión con el Señor. Porque aquí está redimiendo nuestra alma y nuestro espíritu también en cuanto a la comunión con el Señor, para redimirnos. Y dice el versículo 42 de aquí mismo, otra vez fue y oró por segunda vez diciendo, Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Vino otra vez y los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño. Y dejándolos se fue de nuevo y oró por tercera vez diciendo las mismas palabras. Entonces vino a sus discípulos y les dijo, duerman ya y descansen. He aquí ha llegado la hora y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Levántense, vamos, ven que se acerca
el que me entrega. Y ahí vino el arresto del Señor Jesús. Entonces ya tenemos una segunda institución, bueno, primera, que sería la comunión, importante, con el Padre, que después también va a seguir esto. No, no termina ahí esto, no termina ahí. Hay más cosas que vamos a ir encontrando en estas situaciones que se dieron. Bueno, después de que ya está en el Getsemaní el Señor Jesús y que lo arrestan, lo llevan ante el concilio, versículo 57. Los que prendieron a Jesús le llevaron al sumo sacerdote Caifás, a donde estaban reunidos los escribas y los ancianos. Fíjense, aquí pasaron toda una serie de cosas muy, muy graves, pero eran necesarias. En primer lugar, que el juicio que le van a establecer aquí al Señor Jesucristo era un juicio ilegal, porque por las leyes que había judías, no se podía juzgar a nadie en la noche, en el día de la vigilia. Era ilegal. Pero como le tenían miedo al pueblo, por todos los milagros de sus seguidores, lo hicieron de noche. Ilegal. Fue un juicio ilegal. Prevalecieron las tinieblas en la noche. Lo mismo que pasó con Abraham. Bueno, y se lo llevan con que para ese tiempo las instituciones que el Señor había dado a los hombres ya estaban bien corrompidas, bien corruptas. El Señor tuvo que esperar todos esos siglos para que fuese el momento oportuno en que habían llegado a su máximo de corrupción las 4 instituciones. ¿Sí? Específicamente y con el pueblo de Israel, que era el pueblo del Señor. ¿Cómo estaba la comunión con Dios? El sacerdocio, aquí está el sacerdote Caifás, y Anás, que era su yerno, eran muy corruptos, muy ricos, riquísimos, pero muy corruptos, ¿sí? Ya incapaces de reconocer la llegada del Mesías. No pudieron reconocer lo que era el carpintero de Nazaret. No pudieron, estaban cegados. Y así también eran los fariseos, que ponían cargas difíciles de sobrellevar al el pueblo. Muy difícil que pudieran llevar las cargas que les imponían los fariseos. Y así fue. Muy corruptos, ¿no? Todos. ¿Se acuerdan que el mismo Señor Jesús relata de que un hombre pecador estaba orando ahí, dándose de golpes en el pecho, en el templo, diciendo: Señor, sea propicio a mí, porque soy pecador? Y llega un fariseo así, se le queda viendo así de lado, ¿no? Así con ojos. Dice: si supiera qué pecador es, dice, si supiera aquí, ¿no? Él poniéndose ahí, llegó todo fingiendo una falsa oración, falso arrepentimiento, y así estaba la cosa. Y que estaban totalmente en acuerdo con el rey Herodes, que era un títere idumeo, no era ni judío, y era un títere puesto por la autoridad y gobierno opresor y conquistador que fue el pueblo romano, la nación romana, con el Herodes, y que estaban confabulados con los sacerdotes para que pudieran enriquecerse a costa del pueblo, que estaba también muy empobrecido. Había mucha pobreza por los impuestos de los romanos. O sea, la institución de la comunión ya estaba muy corrupta, la institución de la autoridad y gobierno estaba muy corrompida, el trabajo, la miseria y la pobreza en la que vivía el pueblo de Israel era muy fuerte, muy severa, y obviamente que eso repercutía con la familia. Vemos el drama de la viuda de Naín, ¿sí? Que el Señor le resucitó el hijo muerto, y no se lo pidió la viuda. Era tal la pobreza que las viudas estaban condenadas a muerte. Por eso es que va y se lo resucita. ¿Sí? Se conmovió el Señor.
Y vemos cómo la idolatría de los romanos, ¿no? Que ellos llevaron después a cometer cosas terribles de idolatría cuando destruyeron el templo y metieron un cerdo, un emperador romano en el templo de Herodes antes de ser destruido. Bueno, cosas ya extremas, pero todo eso tenía que suceder. Todo esto tenía que suceder para restaurar las instituciones. Bueno, seguimos leyendo. Cuando lo llevan ante el concilio, en el versículo 57, dice, los que prendieron a Jesús le llevaron al sumo sacerdote Caifás, a donde estaban reunidos los escribas y los ancianos. O sea, los maestros y el presbiterio. Tenía que ser redimido también los servidores, que había habido impuestos puestos por el rey Salomón y puestos por el rey Ezequías, ¿se acuerdan? Pero también ya estaban corruptos. También tenía que ser redimidos los oficios ministeriales. Bueno, después dice, mas Pedro le seguía de lejos hasta el patio del sumo sacerdote, entrando sentado con los alguaciles para ver el fin, y bueno, lo buscaban y lo niega, ¿no? Y lo niega Pedro, que también eso es como la apostasía, que también tenía que ser redimida, la negación de Cristo. Y bueno, seguimos leyendo. Se consiguen falsos testigos que dicen que, bueno, en el versículo 60, no buscaban falso testimonio contra Jesús para entregarle la muerte. 59, 60 dice, y no lo hallaron, aunque muchos testigos falsos se presentaban, pero al fin vinieron 2 testigos falsos, que dijeron, este dijo, puedo derribar el templo de Dios y en 3 días reedificarlo. Y levantándose el sumo sacerdote le dijo, ¿no respondes nada? ¿Qué testifican estos contra ti? Mas Jesús callaba, guardó silencio. ¿Por qué ese silencio? ¿Por qué si el Señor Jesús les había enseñado a sus discípulos que cuando fueran llevados a los tribunales, el Espíritu Santo les pondría palabras en su boca para defenderse? El Consolador los iba a defender. Él todavía era el Consolador. ¿Por qué se cayó Jesús? ¿Por qué él estaba esperando? ¿Se acuerdan que les dije que el Señor, en todos los hombres de pacto, siempre esperó la iniciativa? Él siempre esperó que saliera del corazón de ellos las palabras de lo que debía hacerse, que saliera de ellos, de los hombres de pacto. Aquí el Señor Jesús estuvo callado porque esperaba que saliera de los representativos de las instituciones las palabras que ellos dijeran. Obviamente que estos, que no eran hombres de pacto, sino cumplidores involuntarios y ciegos, inconscientes del cumplimiento de este pacto, de restauración y de redención, tenía que de salir de ellos lo que dijeron. Por eso es que el Señor Jesús se quedó silencio. Y vean lo que salió del sacerdote Caifás, que era el representativo de la institución de la comunión, de un sacerdocio que empezó con Aarón, que lo instituyó el Señor desde Moisés, pero que ahora ya estaba muy corrupto. ¿Y qué es lo que sale del corazón, de la boca, del espíritu del sacerdote Caifás? Cuando le dice, mas Jesús callaba. Entonces el sumo sacerdote le dijo, te conjuro por el Dios viviente, que nos digas si tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. O sea, sabía que iba a venir el Cristo, sabía que él era hijo de Dios, pero no lo pudo reconocer y ahora lo exhorta. Bueno, esto de te conjuro por el Dios viviente era muy fuerte. ¿Por qué? Porque cuando el sumo sacerdote conjuraba a alguien en el nombre de Dios, el que era conjurado tenía que contestar con la verdad, porque si no contestaba o se callaba, ahí lo podían matar los guardas del templo, los soldados, ahí lo podían matar. Y se veía obligado el conjurado a contestar. El sacerdote Caifás sabía que Jesús tenía que contestar. Si no, ahí lo hubieran matado y se venía abajo la redención.
se ve obligado a contestar el Señor Jesús, ¿sí? Pero ¿qué es lo que le contestó? Fíjense lo que contesta el Señor Jesús en el versículo 64. Jesús le dijo, tú lo has dicho, ¿sí? Que sería tu institución de la comunión, que ahora está corrupta, decadente, manchada, llena de pecado, de sepulcros blanqueados y todo lo que les había dicho, ¿sí? Dice, tú lo has dicho, salió de ti. Eso es lo que esperaba el Padre y esperaba el Hijo. Que de esta institución ya corrupta dijera eso. Pero era para que Jesús fuese condenado y fuese llevado a la muerte. Ese era el plan, que era del Padre, planeado por el Padre, planeado por el Hijo, planeado por el Espíritu Santo, que tenía que salir. Cumplimiento de pacto. Estaba ahí ese cumplimiento. ¿Sí? Dice, y ya tiene la libertad. Cuando Jesús le dice, tú lo has dicho, si hubiera sabido el sacerdote Caifás lo que había detrás de esas palabras, se hubiese callado y dije, no, lo soltó y lo dijo, pues nunca lo iba a reconocer. Y además le agrega el Señor Jesucristo a lo que está en el versículo 64. Tú lo has dicho y además les digo que desde ahora verán al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. ¡Wow! Les da la profecía, la visión celestial. ¿Cómo se atrevía a decir eso este revolucionario, falso profeta, que ustedes quieran como lo hayan acusado? Y ahora está diciendo esto. Dice, entonces el sumo sacerdote rasgó sus vestiduras diciendo, ¡ha blasfemado! ¿Qué más necesidad tenemos de testigos? He aquí, ahora mismo han oído su blasfemia. ¿Qué les parece? Y respondieron ellos, dijeron, es reo de muerte, hay que matarlo. Entonces le escupieron en el rostro, le dieron de puñetazos y otros le bofeteaban diciendo, profetízanos, Cristo, ¿quién es el que te golpeó? ¡Wow! Echándose encima todos los pecados que se puedan cometer en la comunión con el Padre. Todos los pecados, todos sus mandamientos. Ahí los está cargando el Señor Jesús sobre él. Pero tenía que salir de la institución corrompida, lo que dijo Caifás. Bueno, ya salió la segunda. La primera fue lo de Judas el Iscariote, ¿sí? Que vamos a anticiparnos, adelantarnos un poco en el capítulo 27 con lo de Judas para que ya quede la institución del trabajo ya bien establecida. En el versículo 3 de ahí de Mateo 27, dice versículo 3, entonces Judas, el que le había entregado, viendo que era condenado, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos. ¿Se acuerda que el Señor Jesús, cuando está en el Getsemaní, que lo entrega a Judas, le dice, amigo, ¿a qué vienes? Esperando que salía de la institución de trabajo que representaba en ese momento Judas, como fue Judas, traidor, ladrón, etc. Y con un beso lo traiciona. Y si así entregas a tu maestro, ¿sí? Pero ya con esa conducta del beso hipócrita y con los guardias del templo, dijo, ya, era evidente que es lo que estaba haciendo, ¿no? Bueno, dice, de los principales sacerdotes y a los ancianos, que le fue a devolver las 30 monedas de plata, y diciendo, yo he pecado entregando sangre inocente, mas ellos dijeron, ¿qué nos importa a nosotros? Allá tú. Y arrojando las piezas de plata en el templo salió y se fue y se ahorcó. ¿Se suicidó? Arrojando las piezas de plata en el templo, se ahorcó. Los principales sacerdotes, tomando las piezas de plata, dijeron, no es lícito echarlas en el tesoro de las ofrendas, porque es precio de sangre. Y después de consultar, compraron con ellas el campo del alfarero para sepultura de los extranjeros, por lo cual aquel campo se llama hasta el día de hoy campo de sangre. Así se cumplió lo dicho por el profeta Jeremías cuando dijo, y tomaron las piezas de plata, precio del apreciado según precio puesto por los hijos de Israel,
y las dieron para el campo del alfarero como me ordenó el Señor. Y ahí vemos el cumplimiento de lo que es la institución del trabajo y la economía. Ahí ya quedó. Salió de la iniciativa de Judas de ir y vender al maestro. ¿Sí? Esas dos instituciones ya tenemos, la del trabajo, economía, y la de la comunión. Bien, seguimos adelante. Espero que no tengan dudas. Si tienen dudas, por cuestiones de tiempo, las veremos la próxima clase, porque tenemos que hacer un repaso para que quede claro. Quiero acabar el tema, por eso es que ahora no voy a permitir que me hagan preguntas. Bueno, ¿qué hace? Vamos ahora al capítulo 27, pero el versículo 1. Versículo 1. Venida la mañana, todos los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo entraron en consejo contra Jesús para entregarle a muerte. Y le llevaron atado y le entregaron a Poncio Pilato, el gobernador. Se lo llevaron atado y lo entregaron al gobernador. ¿Qué institución vemos que viene y que está a punto de revelarse? La de autoridad y gobierno, con un opresor que era el Imperio Romano corruptísimo, y lo llevan con él. Y lo mismo, en el versículo 11, Jesús dice, pues estaba en pie delante del gobernador, y éste le preguntó diciendo, ¿eres tú el rey de los judíos? Que era verdad. Y Jesús le dijo, tú lo dices. Tu institución de autoridad y gobierno de ti salió, de tu iniciativa, de tu mente, de tu espíritu corrupto, tú lo estás diciendo. ¿Sí? Y siendo acusado por los principales sacerdotes y los ancianos, nada respondió. Pilato entonces le dijo, ¿no oyes cuántas cosas testifican contra ti? Pero Jesús no le respondió ni una palabra. De tal manera que el gobernador se maravillaba mucho. Claro, pues no iba a decir nada, no iba a decir nada porque lo que había que decir ya lo había dicho la institución. Tercera institución que sale y Cristo echa sobre sí el pecado de la institución de autoridad y gobierno para redimirlo. Bueno, entonces lo presenta, Jesús es sentenciado a muerte, lo cambia por Barrabás, que Barrabás sería el prototipo del delincuente social, de todo tipo, de transgresores de las leyes de los gobiernos humanos. ¿Sí? El asesino, el violador, el ladrón, todos esos pecados se los echan a Jesucristo el Señor. Y Barrabás es hecho libre. Ahí también hay redención. Pero vamos a lo que pasó, porque nos falta una institución, que es la familia. Bien. Dice, presentando, en un lado tiene a Barrabás y en el otro lado tiene a Cristo Jesús. Dice en el versículo 20 de este mismo capítulo 27, 20. Pero los principales sacerdotes y los ancianos persuadieron a la multitud que pidiese a Barrabás y que Jesús fuese muerto. Y respondiendo el gobernador les dijo, ¿a cuál de los dos quieren que le suelte? Y ellos dijeron, a Barrabás. ¿Sí? Fíjense que aquí si bien había presentado esta alternativa a los sacerdotes, a los ancianos, Pilato va a hacer algo. Versículo 22. Pilato les dijo, ¿qué pues haré de Jesús llamado el Cristo? Todos le dijeron, sea crucificado. Y el gobernador les dijo, pues qué mal ha hecho. Pero ellos aún más diciendo, sea crucificado. Viendo Pilato que nada adelantaba, sino que se hacía más alboroto, tomó agua y se lavó las manos delante del pueblo. O sea que no solamente estaban los sacerdotes, los ancianos, los fariseos, sino que estaba el pueblo completo. Y el pueblo completo está formado por familias, ¿sí? Por familias. Bueno, dice, diciendo, inocente soy yo de la sangre de este justo, allá ustedes. Y fíjense lo que dijeron el pueblo, las familias que estaban ahí.
padres de familia, hijos, madres, abuelos, todo el conjunto de la familia, que entendemos que ahí está la institución de la familia, ¿sí? Respondiendo todo el pueblo dijo, su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Salió de ellos, que ellos se hacían responsables de la muerte de Cristo, las familias, todos los que lo habían seguido, que les había resucitado a los hijos, que les había dado las buenas nuevas, toda la enseñanza, y ahora lo estaban condenando a muerte, pero era necesario. Entonces aquí vemos cómo la institución de la familia también está ahora echando sus pecados de familia sobre Cristo. Dice en el versículo 26, entonces le soltó a Barrabás y habiendo azotado a Jesús, que eso es lo que de la penalización con Abraham, que dijo que sería azotado con varas, si hiciere mal, sería azotado con varas y azotes. Dice, azotado Jesús lo entregó para ser crucificado. Entonces los soldados del gobernador llevaron a Jesús al pretorio y reunieron alrededor de él a toda la compañía y desnudándole, totalmente lo desnudaron, le echaron encima un manto de escarlata carísimo habían llegado de Herodes, que se burló de él, porque lo llevaron con Herodes, se burló de él y le dijo, pues a ver, haz un milagro, como si fuera un payaso, un bufón, y bueno, y le puso era tan caro que jugaron suertes los soldados y lo partieron en cuatro y se lo repartieron, ¿no? Porque era carísimo. Y pues un rey que le afectaba, ¿no? Y después dice, fíjense, le echaron encima un manto de escarlata, que es muy significativo, porque esa era la vestidura de un rey, bueno, una capa de un rey, y le pusieron sobre su cabeza una corona tejida de espinas y una caña en su mano derecha. E hincando la rodilla delante de él, le escarnecían diciendo, salve rey de los judíos, ¿sí? Y eso también encontramos que en los pactos acerca de estas burlas, cuando el rey Ezequías manda cartas a Efraín, a Manasés y a todos los pueblos para que fuesen a celebrar la Pascua, ustedes se acordarán que se burlaban de ellos. Bueno, aquí está también cumpliéndose esas burlas, ¿no? Y se burlaban, y esa corona de espinas y la caña, que era autoridad y gobierno, pero en humillación, en burla, que finalmente era la manera también de que el Señor iba a redimir la institución y gobierno y capacidad de juicio, porque esa caña que le pusieron, porque era un juego que practicaban los soldados romanos, se llamaba el juego del rey, que era para burlarse de los condenados a muerte, y eso, y jugaban con dados, echaban suertes, y salía en un cuadrito que todavía existe, ahí donde estaba este pretorio, la Torre Antonia, y se llama donde está, todavía existe hoy, está todavía labrado en las baldosas, está ahí labrado ese jueguito, unos cuadros, echaban dados y ahí lo que caía, pégale al rey, pum, le pegaban, escúpele al rey y le escupían, pégale, y escúpele, y pégale con la caña y le pegaban, ponle la corona, corónalo, y eso jugaron con Cristo, humillándole a lo máximo. Pero era para restaurar la institución de la autoridad y gobierno. Tenía que pasar eso. Y eso por causa del rey David, ¿no? Y bueno, después que en el versículo 31, y que esa caña después sería el cetro de la justicia del juez, que es Jesucristo. Lo veremos después. Después de haberle escarnecido, le quitaron el manto, le pusieron sus vestidos y le llevaron para crucificarle. Y ahí se lo llevan para que fuese crucificado. Muy bien, entonces ya vemos aquí que están consideradas todas las instituciones, todas y cada una de ellas. No faltaba una sola de ellas. ¿Okay? Ya están todas. Y tenía que suceder como se planeó. Toda la planeación que hizo el Padre Celestial, toda la planeación que hizo el Señor Jesucristo, se estaba cumpliendo. Aquí estaban cumpliéndose los términos de pacto que el Señor se comprometió a cumplir con los hombres de pacto. Todos estos hombres de pacto para esas fechas ya estaban muertos. Abraham, bueno, Moisés también entra en el pacto del desierto, el Sinaí. Estaba David, estaba Ezequías, Josías,
todos ellos, que con Josías ya lo hablé cuando hubo la redención de los niños, ¿no? Se acordarán que lo hablamos. Todo ello quedó, todo ello fue hecho. Ujú. No faltó nada de términos, de cumplimiento, de confirmación de pacto. Que la confirmación de pacto iba a tener que ser, ¿saben con quién? Con la iglesia. En lo personal, en la comunión personal y en la comunión como iglesia, como cuerpo de Cristo. Ahí sería la confirmación de todos los pactos. Cristo fue el intermediario, fue, digamos, quien pagó el precio a través de la redención en su sacrificio, en su suplicio, todo lo que pasó, pero para cargar el pecado de todas las instituciones. La clase que viene veremos cómo se dio todos esos acontecimientos, porque esto era apenas que estaban cumpliéndose los términos de pacto, pero tenían que cumplirse más elementos para confirmar el pacto. Hablaré con mayor amplitud sobre los términos de pacto que se cumplieron. ¿Sí? Muy bien, muy bien. Bueno, voy a tener que dejar hasta acá porque ya me está protestando aquí la computadora. Veremos la próxima sesión todo lo que pasó en el resto de la redención. Acá vamos a dejarlo hoy porque nos falta un tema largo todavía de esto y no quiero dejarlo a medias. Así es que hasta aquí llegamos y nos vemos la próxima clase. Bien, que Dios les bendiga, hagan sus preguntas y la próxima sesión las contestaremos. Que Dios los guarde y nos vemos próximamente. Bendiciones. Adiós.